Hoy vamos a ver cómo funciona nuestro cuerpo ante, digamos, la presencia de esos agentes, digamos, adictivos, para que nosotros podamos entender primero lo que pasa, porque nosotros tenemos que entender lo que le pasa al adicto para poder ayudarle, para no cuestionarle, ni juzgarle, ni nada por esas cosas, porque no necesitan cuestionamiento, ni que nosotros le juzguemos. Ya están juzgados, ya están fusilados. ¿Sí? Y todos los que pasamos por eso sabemos de qué se trata. ¿Sí? Entonces, pero también para que nosotros podamos tener una influencia asertiva. Pero también hay un detalle para que nosotros otra vez nos maravillemos de lo que es el diseño de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que cuidemos nuestro cuerpo, pero para que cuidemos nuestras relaciones. Muchas de las relaciones que hoy están mal, ¿sí?, tienen que ver con algunas de estas conductas adictivas que parecen ser, digamos, como están escondidas. ¿Amén? Entonces vamos a definir primero lo que es la conducta adictiva. Perdón. Entonces vamos a definir lo que es la conducta adictiva. Es un patrón de comportamiento compulsivo. ¿Qué significa compulsivo? Hay un detalle que justamente vamos a ir trabajando, sobre todo en el próximo miércoles que volvamos a tener el estudio bíblico. Una de las cosas que hace que las drogas nos vayan a quitar la capacidad de tener dominio propio. Lo compulsivo es algo que no podemos controlar. ¿Sí? El comportamiento es compulsivo, o sea, la voluntad está casi anulada. Es repetitivo, ¿sí?, lo que hace que el círculo se vaya afirmando. El patrón de conducta disfuncional se vaya, digamos, afirmando, que puede ser de una sustancia o de una actividad. Por eso hablábamos de sustancia, lo que entraba por la nariz, por la boca, por las venas, pero hay otras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con actividades, ¿sí?, que produce la misma destrucción y que lleva a la pérdida de control y a la continuación del consumo o la práctica a pesar de las consecuencias negativas que uno sabe. ¿Sí? Es decir, uno sabe lo malo, pero al final, a pesar de saber lo malo, no puede controlar. ¿Sí? Y obviamente el daño en diversas áreas de la vida personal, pero también de la vida familiar, de la vida social. Muchas personas pierden sus trabajos por causa de las adicciones, porque su conducta se descontrola. La conducta, digamos, adictiva es un autosabotaje integral a nuestra vida. ¿Sí? Integral. Significa que afecta todas las áreas de nuestra vida. El área física, el área emocional, el área espiritual, el área relacional, el área sexual. ¿Sí? Entonces, es decir, afecta integralmente, pero en forma terriblemente destructiva. Ahora, para que nosotros podamos ir entendiendo por qué nosotros estamos tan vulnerables a este tipo de conductas, nosotros necesitamos recordar algunas cosas que ya hemos estado hablando, ¿sí?, acerca de cómo se forma la personalidad, cómo es que el área emocional es muchas veces afectado en forma, digamos, brutal a veces en nuestra infancia, ¿sí? Y entonces nuestra manera de ser se forma por los mensajes que recibimos. ¿Cuándo nosotros recibimos mensaje? Desde la misma concepción. Una vez que nosotros nos convertimos en un ser vivo, es una célula. Ya nosotros tenemos vida, entonces ya somos susceptibles a los mensajes de nuestro alrededor.
Es más, la forma en que nosotros fuimos concebidos afecta notoriamente el desarrollo emocional, y el desarrollo emocional va a afectar el desarrollo intelectual y muchas veces también el desarrollo físico. Si nosotros fuimos concebidos en una relación de amor, de protección, tenemos altas probabilidades de crecer fuertes en lo emocional. Pero si nosotros fuimos concebidos en una relación casual o en una relación que fue, digamos, de una locura de la noche, ¿no es cierto? Estábamos nuestros padres estuvieron con algunas copas o algunas líneas de más, o por causa de violación, de participación de todas estas formas tan terribles de la sexualidad fuera del diseño de Dios, eso va a afectar en forma notoria el desarrollo emocional del bebé. Entonces, todos los mensajes, ¿sí? Por eso habla también de la calidad de las relaciones. Pero sobre todas las cosas, hasta más o menos los 3 años de edad, donde el cerebro crece a mayor velocidad, es allí donde los traumas se establecen con mayor profundidad. Por eso es que después a los niños que no tuvieran buena infancia hasta los 3 años, en realidad hasta los 8 se extiende, porque hasta los 8 años donde, digamos, tenemos el 80% de la influencia nosotros en la conducta de nuestros hijos. Entonces, eso va a ser determinante para el desarrollo emocional. Después va a sufrir consecuencias absolutamente inevitables, absolutamente inevitables. Ahora, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Que cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros llegamos al Señor, entonces, a pesar de todo lo que nos pudo haber pasado, a pesar de lo malo que haya sido nuestra niñez, el abandono, el rechazo, el abuso, la pobreza que hayamos tenido, cuando llegamos al Señor nosotros tenemos una promesa muy especial que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, ¿y qué dice ese versículo? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. El punto que no es así de milagroso. Lo que quiere decir ese pasaje es que cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros tenemos una ventana extraordinaria de vida para que nosotros, siendo instruidos por la palabra, siendo ministrados por el Espíritu Santo, siendo aconsejados por los que nos dirigen en lo espiritual, nosotros tenemos la chance no solamente de sanar, sino también de convertirnos en agentes sanadores. ¿Quién entiende mejor a un drogadicto? Uno que haya aprobado la droga. ¿Quién entiende mejor a un fumador? Las luchas que tiene para dejar. ¿Alguien que ha sido? ¿Quién entiende mejor a aquel que tiene traumas por abuso? Aquel que fue abusado. Entonces, cuando nosotros llegamos al camino, Dios tiene el poder para sanarnos, pero nosotros tenemos que tener el conocimiento necesario para entender lo que nos pasa, para que nosotros podamos dejarnos también acompañar en ese proceso de sanidad, donde el arrepentimiento y el perdón son herramientas extraordinarias de sanidad. ¿Sí? Ahora, para entender nuestras conductas, nosotros necesitamos entonces enfrentar nuestra historia personal. El problema es que hasta los 3 años nosotros tenemos pocos recuerdos. Para nosotros es muy difícil llegar a esos recuerdos, pero para el Espíritu Santo y para la palabra no. Y eso es lo que hace que el cristianismo sea la única opción verdadera, profunda, completa de sanidad. Pero ¿por qué no hay sanidad en el pueblo de Dios? Por muchas razones. Una de las razones es porque a veces nosotros los pastores no nos preparamos. ¿Por qué no nos preparamos? Porque no nos hicieron ver
Nuestros enseñadores no tenían esta información y nadie puede enseñar con pasión algo que no sabe, algo que no entiende. Entonces ustedes van a poder observar, digamos, mi pasión por enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno comprende y eso que uno está comprendiendo nos ayuda a nosotros a ver mejor y a vivir mejor, entonces nosotros podemos enseñar con mayor influencia, con mayor unción, con mayor gracia de Dios. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia es el liderazgo de la iglesia. Nosotros necesitamos prepararnos. Lo que pasa es que antes nos decían nosotros, bueno, que con la oración, la palabra y expulsar el demonio, y a veces decíamos cada verdura. Porque cuando uno habla de lo que no entiende, generalmente medita fuera del recipiente. Por eso necesitamos ser gente entendida. ¿Saben cuántos se ríen de nosotros muchas veces la gente de afuera? Porque hablamos sin sabiduría, sin conocimiento. Y avergonzamos el nombre del Señor. Por eso necesitamos entender estas cosas, prepararnos para entender. ¿Sí? En la semana que viene, un poquito más, vamos a tener ya un grupo, 2 grupos que van a empezar a estudiar profundamente este asunto de las adicciones. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos cargo de la realidad. No podemos seguir diciendo, no, porque viste la droga, pero viste cómo está, y las autoridades que no hacen nada. Encima los gendarmes miran a otro lado. La policía es cómplice, porque Milei es el jefe de la banda. ¿Sí? Se hace nomás que se pelea con Quintela, ¿no es cierto? Y con Rodrigo, pero en realidad los 3 están todos armados. Ay, sí. Fíjate que toda esa propiedad de acá son todas de Milei ahora. Antes era de Beder Herrera. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros estamos en el papel de evaluar la realidad, pero no tenemos nada para ofrecer. Y si nosotros no tenemos nada para ofrecer, ¿quién va a ofrecer? Nadie. Ya no queda más. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede resolver el problema espiritual. La ciencia lo que nos puede hacer es describir, y mucho de lo que voy a compartir hoy tiene que ver con cosas que los científicos descubrieron, no que descubrieron los teólogos. Pero ellos, ¿qué pueden hacer? Describir la situación. Algunos que tienen terapias muy interesantes, puede sacarnos a flote y puede hacer que vivamos una vida bastante normal. Pero no más que eso, ¿por qué? Porque el problema profundo de cualquier disfuncionalidad de la conducta tiene una razón, tiene una causa que se llama pecado. Y el pecado no se resuelve con terapia, sino, ¿por qué? Porque el pecado se resuelve con arrepentimiento y con perdón, no hay otra solución. Entonces la persona ahí es verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque al conocer la verdad, que es la palabra, entonces, ¿qué dijo el Señor? La verdad los hará libres. Exactamente, la verdad nos hará libres. Bien, necesitamos entonces conocer nuestra historia personal. Y muchos de nosotros podemos indagar en nuestros padres, para los que tienen, ¿sí? Y otros van a depender de lo que Dios va a revelarle. ¿Por qué? Porque Dios va a revelar lo que está escondido. Eso es lo que tiene. Incluso la palabra misma te revela. Bien, nuestra historia importa más de lo que nosotros pensamos. Nuestra historia es clave. Por eso necesitamos tiempo. Sentarnos, meditar, y en vez de estar peleándonos con otros, tenemos que indagar a ver cómo nosotros podemos mejorar nosotros. A ver, en un problema matrimonial, ¿qué chance tengo, por ejemplo, yo de cambiarle a Andrea? La misma chance que ella tiene de cambiarme a mí. Ninguna. Ninguna. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? O ella puede pasarnos información. Nosotros podemos pasarnos conocimiento, pero no nos podemos cambiar.
A la mula usted le puede llevar hasta al borde del estero, pero no le puede obligar a tomar agua. Y nosotros somos a veces como la mula, como el caballo sin entendimiento. Si no, lea Salmo 32, versículo 4, 5, 6, 7, 8, 32, 8. ¿Sí? Entonces, hay dos maneras de ver nuestra historia. Una es por el entorno. Entonces, ¿dónde nosotros crecimos? ¿Qué calidad de relaciones tuvimos nosotros? No solamente nuestra familia de origen, sino nuestra familia y el entorno cercano. Por ejemplo, la mayor cantidad de abusos sexuales en la niñez se produce por un integrante de la familia o por personas que están cercanos a la familia, que a veces pueden ser parientes o a veces pueden ser los amigos de la familia. O sea, ahí se producen la mayor cantidad de los abusos sexuales en la niñez. Por eso hay que tener los ojos, no así, así de grande, así. Entonces, pero también nuestra relación con Dios. Es decir, ¿qué significó Dios para nosotros? Porque el conocimiento de Dios a la criatura, bien desde temprano, cuando está en la panza, usted le empieza a poner música cristiana, ¿sí? Le pone y le habla a la criatura de Dios, todo eso va absorbiendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un diseño de Dios, entonces tenemos un radar a lo espiritual. No entiende nada la criatura en términos de razón, no entiende, obvio. Pero eso nutre su espíritu. Qué importante que es tener padres sabios que desde el vientre ya le empiezan a hablar de Dios. Y cuando son pequeñitos, hermanos, nosotros a veces ignoramos y a veces ninguneamos la capacidad de los niños de conectar con Dios. Pronto vamos a tener un testimonio. Anoche nosotros vimos con Andrea, fuimos a visitar a una familia. Así la boca abierta nos quedó de la experiencia de un niño desde los 3 años en adelante. Digo, ¡chan! Entonces, pero también por la manera en que nosotros procesamos los eventos. Recuerden que no es lo que me pasó lo que determina cómo yo voy a estar, sino la manera que procesé lo que me pasó es lo que va a determinar la calidad de vida que yo pueda llevar. A veces me toca hablar con personas cuya relación con su mamá no ha sido muy buena. En otros casos su relación fue buena y su mamá falleció cuando ya tenían unos 30 y pico de años o un poquito menos y están fusilados. Y entonces yo le traigo a colación siempre la experiencia de Martina. ¿Sí? Martina es una jovencita que está ahora ya en la universidad como en 3er año de psicología. Ella no tiene ni un recuerdo de su mamá. Tenía 1 semana de vida cuando su mamá murió. No tiene ni un registro consciente de un abrazo de su mamá. Y sin embargo es una chica que es impresionante. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo procesó la información? Por eso es tan importante que nuestra historia personal está marcada mucho por la manera en que nosotros procesamos. Por eso necesitamos instruir al niño en su camino para que cuando fuera grande no se vaya a apartar de él. Y nosotros pensamos que no tiene que drogarse, que no tiene que quedar embarazada, si es nena, que no tiene que tener relaciones sexuales matrimoniales. Claro, sí, obviamente incluye también eso. Pero cuando sanan sus emociones, siempre tienen más fortaleza para decir no a todas las conductas de alto riesgo. Una criatura que se cría emocionalmente bien atendido, espiritualmente bien nutrido, es alguien que tiene fortaleza para decir no a las tentaciones. No es que no tiene tentaciones, todos tenemos tentaciones. No importa el grado espiritual que tenga, todos vamos a tener tentaciones. Algunas tal vez no, pero no le va a faltar tentación.
¿Por qué? Porque a pesar de cualquier estadio espiritual, nosotros nacemos en pecado, así que vamos a estar siempre, digamos, permeable a la posibilidad de que el pecado vaya a tener lugar en nuestro corazón. Pero también la segunda razón cómo nosotros podemos entendernos es por nuestra historia neurobiológica. Y acá ya entramos un poco en la ciencia. A ver, ¿cómo es este asunto? A ver, todo lo que nosotros sentimos y todas las funciones de nuestro cuerpo están determinadas por conexiones nerviosas. Usted sabe que nosotros tenemos un generador eléctrico que no sé dónde estará, porque las neuronas se comunican entre sí, el sistema nervioso, a través de impulsos eléctricos. Lo que no sabemos es dónde está el motorcito que le provee la electricidad. ¿Sí? Probablemente sea un sistema de alta eficiencia que nosotros no sabemos dónde está y que todavía la ciencia no descubrió. Entonces, esas conexiones neuronales van a tener una calidad que va a depender de la genética. Hay personas que genéticamente son más sanas y otras personas que no lo son tanto. Pero cuando la calidad de las relaciones ha sido buena, esas conexiones sinápticas se llaman, son mejores. O sea que las relaciones afectan profundamente, más de lo que nosotros imaginamos. Por eso es que Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Y ahí está el problema de la religión, que nos enseñan reglas, pero no nos enseñan relaciones. No nos enseñan cómo conectar con Dios. Entonces, ahora, ¿por qué está afectado? Entonces, por la genética y obviamente por las experiencias de la vida, especialmente hasta los 3 años. Entonces, el sistema nervioso de una criatura que ha sido bien atendida tiene una altísima probabilidad de que el potencial que Dios puso allá arriba. Por eso a veces no entendemos cómo hay personas que tienen un desarrollo tan distinto del otro. ¿Qué más? Entonces, las relaciones tempranas con tus cuidadores primarios tienen el mayor poder formador en tu cerebro. Entonces, los que tienen hijos chicos y los que piensan tener hijos, ya saben. Wadi y Cristian, entonces ustedes ya tienen que ir practicando, ¿no es cierto?, con mucho cariño, con mucha ternura, para que cuando hagan el primer bebé, que se va a llamar Mario Francisco, por supuesto, ¿sí?, desde chiquitos se críen diferente, ¿sí? Entonces, ese cerebro va a ser un cerebro diferente. Ahora, ¿por qué les explico todas estas cosas y lo que voy a continuar trabajando? Porque cuando nosotros entendemos, hay una cosa que pasa. Uno se asombra de las cosas extraordinarias. ¿Sabe qué produce eso? Una hormona del placer que es la dopamina. Y hoy vamos a la estrella de la noche, va a ser doña Dopamina. Entonces, cuando nosotros aprendemos, nos ponemos contentos. Por eso un estudiante que tiene buenas notas es un estudiante que no hace falta que nadie le diga que estudie. Estudia solo porque le produce placer. Mi mamá nunca me dijo tengo que estudiar. Yo siempre fui el mejor alumno de mi clase. Hasta 7º grado. Después entré en la mitad de la tabla, en tipo ese equipito que está nuevo. Vamos a dejar esta parte. Y empecé a subir y cuando llegué a 4º y 5º año era el mejor de la tabla. ¿Por qué? Porque estudiar era una de las cosas que a mí me hacía sentir bien. ¿Sí? Por eso, hermanos queridos, entender los procesos, los porqué de las cosas, ayuda a cambiar los hábitos y los patrones mentales.
Ya enseguida vamos a hablar. A ver, los ejercicios físicos. Si yo le digo a cualquiera de los grandes que están aquí, las personas mayores, ya hablo de 70 para arriba, porque yo voy a cumplir 64, soy re joven. Una persona mayor, le decimos, tiene que caminar por lo menos unos 40 minutos por día. Caminar 40 minutos. ¿Quién tiene ganas de caminar? No tenemos ganas a esa edad. Pero si nosotros le enseñamos, le explicamos, por ejemplo, que cuando uno camina, hace actividad física, el cuerpo, el cerebro comienza a producir una proteína que se llama VENF. Significa factor neurobiológico del cerebro. ¿Qué es lo que hace eso? Es una proteína vital en los procesos de aprendizaje, de la memoria, de los pensamientos, de la motivación. Es decir, te hace sentir bien. Es decir, ayuda mucho en este asunto de los procesos de rejuvenecimiento. Entonces, una persona que es sedentaria se hace más viejo más rápido. Entonces, cuando una persona le dice, mira, si vos te pones a caminar 40 minutos por día, tu cerebro va a estar mejor. Te va a subir agua al tanque, tu memoria va a andar mejor, tu proceso de pensamiento va a ver mejor, vas a retardar el envejecimiento de las neuronas, eso va a hacer que se detenga la posibilidad de que tengas Alzheimer o demencia senil. Entonces, es decir, tu corazón vas a poder dormir mejor. Si tu digestión, tus intestinos van a andar mejor. Fíjate todo lo que afecta el salir a caminar. Ni hablar, ¿no es cierto?, de que tus tendones, tus ligamentos, si tus músculos se van a fortalecer, te vas a sentir bien. Cuando la gente sabe todos los beneficios, tiene mejores posibilidades de hacer cambio de hábitos. Pero si no entiende, dice, no, se cansa, dice, yo quiero quedarme, ya trabajé mucho, ahora quiero estar sentado. Entonces cuando vos le decís, mira, si vos te quedas mucho tiempo sentado, vas a ser gaga antes de tiempo. ¿Sí? Entonces te van a tener que andar limpiando, ¿sí? Tener serios riesgos, ¿no es cierto?, de que te agarre un ABC, decía Michelle. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros entendemos los procesos, entonces tenemos mejor actitud, o podemos tener una mejor actitud. Entonces, hacemos porque queremos estar bien. ¿Cuántos de nosotros quiere estar horrible para dentro de 2 años? Nadie, ¿no? Uno tiene que estar muy chiflado ya para poder decir, yo quiero realmente no sé qué hacer para estar peor. Claro, a veces uno tiene ese ya me quiero morir, pero ¿por qué una persona dice ya me quiero morir? Porque no tiene ninguna esperanza. Entonces, por eso es que necesitamos agarrar antes de tiempo ese asunto. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Si apelamos a que conectes fisiología de las emociones con estilo de vida, con patrones de pensamiento y con diseño de Dios, al descubrir los principios en la palabra. Fíjense acerca de la palabra. Deuteronomio capítulo 4, bueno, el libro de Deuteronomio es un libro extraordinario para aprender mucho del corazón de Dios, del amor de Dios, de la insistencia de Dios en bendecirnos. Este es el libro de la Biblia que me produjo la segunda conversión. La primera conversión me produjo, yo venía hecho percha, ¿no es cierto? Bueno, me agarré de la esperanza de la palabra que escuché, no entendía mucho, pero yo quería cambiar mi vida y Dios era lo único que yo tenía. Entonces dije, sí, Señor, y eso cambió mi vida para siempre. Pero pasaron tal vez unos 2 años cuando yo comencé a estudiar
la palabra en forma sistemática, haciendo introducción del Antiguo Testamento en el programa ministerial supervisado, el programa que se usa para preparar teológicamente a aquellos que van a estar en el ministerio. Y dice, en el capítulo 4 dice, versículo 4 dice, mas ustedes que siguieron al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, todos están vivos. Y acá hay una declaración muy interesante. Uno, los que siguen a Dios tienen vida. Porque estar vivo no es, acá todos estamos vivos, pero hay algunos que están muertos con el ojo abierto. Sí. Entonces, vida, ¿no es cierto?, tiene que ver con expectativa hacia adelante. Vida es algo, plenitud, es decir, alguien que está procurando, ¿no es cierto?, lo mejor. Eso es estar con vida, no sobreviviendo. Ese era para un cantante. Dice, miren que yo les he enseñado estatutos, decretos, como el Señor mi Dios me mandó para que ustedes hagan así en medio de la tierra a la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Guárdenlos. Guardar significa aprender los estatutos, los decretos. Y pónganlo por obra, obedezcan la palabra. Porque esa va a ser la sabiduría y la inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es este, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios? En todo lo que le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estos estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Y nosotros vamos a encontrar, hermanos queridos, que podemos leer de punta a punta y no vamos a encontrar mucho sobre las emociones, sobre las conexiones sinápticas, etcétera, etcétera, pero vamos a encontrar principios que Dios dice que nosotros tenemos que enseñar para que cuando pasen estas cosas nosotros tengamos una vida diferente. Y entonces nosotros cuidamos, los hombres cuidamos bien a nuestra esposa, cuidamos bien a nuestros hijos, las esposas cuidan bien a sus esposos y a sus hijos, entonces son una familia que tiene influencia porque los demás hacen esto. ¡Wow! ¿Sí? Es decir, dice, mira, la verdad, cómo destilan amor, ¿sí? ¿Y qué pasa con una familia que está pata para arriba y ven un ejemplo y esa familia es amable con esa familia que está mal? Empieza lo primero a contar que están hechos percha. Y entonces nosotros podemos enseñarle la palabra y aunque no entendamos esto, algo comienza a pasar. Pero cuando nosotros entendemos que además de estudiar la Biblia, tenemos que estudiar ciencia también, entonces nuestra vida cobra una influencia muy distinta. Y alguno va a pensar, ay sí, pero yo tengo poco estudio. Bueno, pero no hace falta hoy tener muchos estudios, tenemos acceso a charlas, a documentos que son fáciles de leer, fáciles de entender para personas que no tienen tanto entrenamiento intelectual como algunos de nosotros que hemos ido a la universidad. Para aquellos que fuimos a la universidad, tenemos, claro, una facilidad mayor para entender. Pero ahora yo le pregunto, no todos aquí tienen, digamos, universidad. Ahora, cuando yo hablo de estas cosas, ustedes van a entender lo que yo hablo. Aunque no tengan tanta rigurosidad científica, ustedes, claro que tampoco voy a una profundidad. Trato de hacer que sea entendible a cualquiera. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan conectar lo que les pasa con lo que les pasa adentro, lo que les pasa afuera con lo que les pasa adentro, y cómo todo esto está conectado con Dios, y violar los principios de Dios es que los lleva a nosotros siempre a una vida de baja calidad. ¿Sí? Porque si no, esto es una charla científica, ¿sí? Eventualmente de algo de psicología, pero estos no son ámbitos para estudiar psicología, por eso está la universidad, pero no quiere decir que no sean ámbitos donde nosotros no podamos considerar el conocimiento, porque se trata de nuestro cuerpo y del diseño que Dios tiene, e hizo con que Él pensó al hacernos a nosotros. Entender cómo Dios nos hizo, nos hace decir, wow, qué impresionante que es nuestro Dios. Y prepárense para ser asombrados. Ahora, ¿por qué la gente es infeliz? ¿Por qué de River? No tanto.
Ellas son infelices, pero bueno, esa es otra historia. Una, no sabe resolver su pasado. Sigue enredado allá. Imagínense que alguien camina mirando para atrás. ¿Qué chance tiene de acertar algo hacia adelante? ¿Le pasó a usted alguna vez que iba y se dio vuelta? ¡Pum! Yo me acuerdo tan bien. Me abrí aquí la frente. Los aire acondicionados de antes yo que tenían empotrados. Y yo no sé qué falta de sabiduría, ¿no es cierto? Porque tenía a la altura de mi frente. Y yo iba mirando y cuando me doy vuelta me agarro con el canto acá. Me dolió, no, pero la rabia que me dio es lo que más me dolió todavía. Qué gana de pelear tenía con los dueños de casa. Entonces una persona que va mirando para atrás siempre se va a llevar la vida por delante. Por eso las personas que están mirando hacia atrás siempre están en una depresión, aunque no, digamos, sean clínicamente unos depresivos. ¿Sí? Gente, ¿por qué? Porque la gente muchas veces se preocupa por el futuro. Y cuando se preocupa es en términos negativos. Voy a cumplir 64. Y mirá si me agarra. Y mirá si me pasa. Y mirá. Entonces está con ansiedad. La ansiedad es la puerta, así como esta, ¿no es cierto? Contra fuego, se abre para afuera. Uno puede tranquilamente, digamos, estampillarse contra las adicciones. Porque la ansiedad es lo que quiero calmar. La depresión ya estoy demasiado calmado. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque no aprende a disfrutar lo bueno que le pasa. Siempre está mirando lo negativo. ¿No sabe disfrutar lo que tiene? Entonces, ¿por qué hay pelea muchas veces en el matrimonio? Porque no valoran lo bueno que tiene el desgraciado o la desgraciada. Y se enfoca solamente en esos detalles. Cuando nosotros empecemos a aprender a disfrutar lo bueno que tiene, vamos a tener una mejor influencia para que el otro pueda... A ver, ¿cómo hizo Andrea para agarrar un salvaje como yo y ayudarle a cambiar? Ella siempre resaltaba mis cosas positivas y me decía de una manera muy amigable que sería bueno esto, sería bueno aquello, porque sí. Y no se cansaba. ¿Por qué? Porque el que se cansa se enoja y el que se enoja pierde. El pichado siempre pierde. Sí. Entonces no aprende a disfrutar lo bueno que le pasa, no aprende a gestionar sus dificultades. Acá, es criatura nomás. Entonces, no aprende a gestionar sus dificultades. Vuelta a traer el ejemplo, un problema matrimonial. ¿Sí? En vez de tratar el problema, pelea con la otra persona. Claro, entonces, ¿qué son? Infelices. ¿Cómo yo sé eso? Me contaron. Yo, cantidad de matrimonios. Nunca me pasó ni me volverá a pasar. Conté una vez que estuve más de 20 días sin tener los deleites temporales del matrimonio porque un día me piché. Sí. Porque un día yo quería tener los deleites, ¿no es cierto? Y no entendió el mensaje de la señora y yo me enojé. Al otro día, así la jeta. Tomé mate solo, por supuesto, no le convidé. Me fui a trabajar sin darle un beso como debe ser a un pichado. Regresé, ¿cómo está? Bien. ¿Sí? ¿Va a comer? Sí. No. Bueno. Ir a acostarme a la siesta y no poder dormir, ¿por qué? Porque yo quería los deleites y no sabía cómo. A la noche la misma historia, despertarme
dormir a las 3, 4 de la mañana, el otro día levantarme, más pichado todavía, vuelta otra vez la historia. En vez de, digamos, simplemente decirle, mira, yo tenía esta intención, y ella me va a explicar, yo no entendí, yo le tiré onda, pero ella no entendió la onda. Y tal vez si yo le explicaba, ese mismo día se resolvía el problema y todos los 20 días serían diferentes. ¿Sí? Pero en vez de tratar el problema, yo me enojé con ella. ¿Sí? Y ahí fue el problema. Por eso, aprender a gestionar nuestras dificultades, nuestros problemas, es lo que nos hace gente diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no puedo resolver mi pasado, vivo con problemas de futuro, ansiedad? El presente me desconecto. ¿Por qué? Porque vivo pensando allá, y entonces hoy estoy aturdido. El famoso estrés. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora van a ir entendiendo algunas cosas de por qué nos pasa lo que nos pasa. Todas estas cosas nos roban a nosotros la capacidad de encontrar el sentido de propósito de la vida. ¿Por qué una persona es infeliz? ¿Porque no sabe para qué vive? No sabe por qué vive, para quién vive. No sabe, no tiene sentido su vida. Cuando una persona está en esas condiciones es muy permeable a las conductas adictivas. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. El vivir sin propósito es la vida separada de Dios y justamente es caldo de cultivo para las adicciones. Viktor Frankl, ¿quién fue Viktor Frankl? Bueno, fue el creador de la logoterapia, es un psiquiatra de origen judío que estuvo en los campos de concentración y, digamos, en la escuela de psicología, la mejor escuela de psicología que hay es la de Viktor Frankl, es la más positiva de todas. ¿Qué descubrió estando él en los campos de concentración? A él le sacaron su ropa, le sacaron su anillo, le sacaron su esposa, sus hijos, le sacaron todo. Lo único que no pudieron hacer los nazis con él es sacarle su libertad de pensar. La única libertad que no le sacaron es su capacidad de pensar. ¿Y qué descubrió él? Que todos aquellos que tenían un propósito para seguir viviendo eran los que sobrevivieron a los campos de concentración. Por eso el saber quién soy en él, por qué estoy aquí por él, para qué estoy aquí por él, es lo que le da el verdadero sentido a la vida, porque el sentido de la vida tiene que ver con lo que yo trasciendo, con lo que yo hago hacia los demás. ¿Cómo se siente a ver un joven que de repente está y ve a una viejita que está por pasar, o un viejito, y le agarra la mano y le hace cruzar la calle? O tal vez alguno de nosotros no tan jovencito. ¿Por qué yo dije un jovencito? Porque yo me acuerdo la primera vez que sentí eso, cuando hice pasar por primera vez a una viejita en la calle, me quedó una alegría tan grande que siempre estoy atento a la gente mayor, porque me produjo una alegría tan hermosa. Entonces, cuando uno puede hacer algo por alguien para mejorar la vida de alguien, eso se llama sentido de trascendencia, que es el mayor sentido, el sentido de la vida más alto que hay. Entonces, cuando la vida carece de propósito, aquí empieza el problema. Nosotros cambiamos el sentido de la vida por las sensaciones. Yo quiero sentir. Dejo de usar el cerebro racional para usar el cerebro emocional. Entonces yo soy una persona emocional. La persona emocional no tiene filtro. Es la famosa que dice que hay que seguirle al corazón. Seguirle a tu corazón. ¿Escucharon ustedes una? Sí, qué lindo que te va a ir. El corazón, dice Dios, es engañoso más que todas las cosas y perverso.
Miren, yo no sé cómo será el corazón, pero yo ni a gancho le sigo a mi corazón. No, mi corazón es complicadísimo. ¿Sabe la cantidad de daño que hice y me hice por causa de seguirle a mi corazón? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros necesitamos sensaciones, ahí entran las adicciones. Porque nosotros dejamos de pensar y de proyectarnos para vivir el hoy, el instante. Y es cierto, la prosa esa que hizo Borges, que se llama Instante, está muy bien escrita, pero no tiene mucha sabiduría. ¿Sí? Borges era genial, sí, literatura, sí, pero para el que no conoce la palabra es genial. Para el que conoce la palabra, y bueno, Borges escribía bien, punto, chao. Su contenido era pobre. Era para entretener. Claro, para este mundo está espectacular, porque entretiene, punto, chao. Pero no forma. Porque Borges dice que si volviera a volver otra vez a vivir su vida, andaría más tiempo descalzo, comería más helado y menos chaucha. Déjate de joder, Borges. Si para eso va a volver a vivir tu vida, quédate muerto. Claro. O sea, si volver a vivir tu vida, hace algo mejor que comer helado, papá. Sí. Pero claro, cuando uno no conoce la palabra, hasta las mejores cosas parecen, bueno, que no son tanto. Bien. Los placeres son buenos si la vida tiene sentido. A ver, las sensaciones, los placeres. ¿A quién de nosotros no nos gusta, los que les gusta por lo menos, comer un asado con un poquito de grasita bien saladito, que tire para una bebida espirituosa? Sí, un vino, sí, de los vinos que hay acá en Chilecito, de los que busques, que el Malbec, el que hace más fama, le hace Tante Gebel al Malbec, pero el Cabernet, el Sauvignon, el Chirac, o sea, esos otros vinos, los de Alberto, o sea, wow. ¿A quién no le gusta comer eso? ¿A quién no le gusta el pan, la factura? ¿Sí? A todos nos gusta, a la mayoría por lo menos. ¿Sí? Nos encanta. Desayuno, café con leche, factura. Jamón, queso, mucho. Claro, a todos nos gusta eso. ¿A quién no le gustan las relaciones sexuales? Ay, ¿cómo va a decir eso? ¿A quién no le gusta dormir en un lindo colchón con aire acondicionado? A todos nos gustan los placeres, porque los placeres no son malos. Cuando están administrados correctamente y cuando la vida tiene sentido, el placer son gustos que nos damos, pero no es la vida. Nuestra vida tiene otro propósito. Nosotros estamos en otros negocios. Y entonces venimos a la casa, descansamos un ratito, vemos un video, digamos, de alguno de los goles de Messi, ¿no es cierto? Y nosotros los varones nos desconectamos de esa manera. Las mujeres tienen otras maneras de desconectarse, pero todos buscamos un entretenimiento. ¿Está mal eso? No, no está mal, está bien, porque nosotros necesitamos reiniciar nuestro cerebro. Bien, ahora, cuando nosotros no tenemos propósito, el vacío de propósito hace que los placeres se conviertan en obsesión. Entonces nosotros vivimos para el entretenimiento. De allí es que esto tenga tanto poder. Tanto poder. Porque queremos sentirnos bien. Porque la falta de propósito nos deja un vacío, nos hace sentir mal. Nosotros no podemos vivir con vacío. Entonces vamos a llenar con algo. Si no llenamos con lo que debemos llenar, que es, digamos, el propósito para el cual nosotros fuimos diseñados, nosotros vamos a llenar con otras cosas de menor calidad. ¿Sí? Y ahí vienen, ¿no es cierto?, las drogas, pornografía, comida, videojuegos, las redes. Entonces vivimos en la superficialidad. Y la persona que vive en la superficialidad es una persona conflictiva al mango. A ver,
hay frases en esta sociedad que yo las voy a mencionar no porque esté de acuerdo, sino simplemente para ilustrar. Cuando una mujer es hueca, ¿sí? ¿Cuál es la frase? Y es rubia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, hay un mito, hay una mala gestión porque hay muchos dichos que son horribles. Ese es uno de los dichos horribles. Pero lo digo simplemente como ilustración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa es rubia? Significa que es una persona que está solamente hay que pintarse, que la uñita, que esto, está en la pavada. No tiene una vida de trascendencia. Está mal pintarse, no, está re bien. A mí me encanta ver mujeres que están bien presentables, bien coquetas. Me encanta cuando Andrea se pone fachera y yo soy entusiasta de decirle, guau, bomboncito, ¿sí? De re piropeo. ¿Por qué? Porque me encanta cuando ella se pone linda, ¿sí? Ahora, el problema es cuando vive para eso. Eso es la superficialidad. O la persona que vive para el dinero. ¿Sí? Y todo el día está que el trabajo y trabaja para el dinero. Eso es vivir en la superficialidad. O alguno que trabaja para no venir a la casa nomás. Generalmente somos los varones. ¿Sí? Y decimos después que nosotros nos rompemos la espalda para que ustedes estén bien. No, nosotros lo que no queremos es estar en la casa nomás. Entonces encontramos trabajo aunque no hay. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender todo. Este es el sustrato, es cómo la vida cómo el diablo nos va llevando a una vida sin sentido para después nosotros ofrecernos al final y darnos el último hachazo y destruir nuestras vidas, destruir nuestra familia, destruir la próxima generación. Porque cuando los padres son necios, la generación siguiente ya queda regalada, ya no hay posibilidades. Y entonces la próxima generación está peor todavía. Y así la maldición va pasando de generación en generación y se va haciendo cada vez más degeneración. Las sensaciones están gestionadas por la dopamina, lo que le decía, ¿sí? Que la dopamina va a ser nuestra estrella. Ahora, ¿cómo funciona la dopamina? Vamos a suponer... después de esto, ustedes no saben, pero ya está preparada una mesa. Están todos invitados a comer un asadito con empanadas. ¿Sí? Así que imagínense un asadito bien calentito, sacado recién a parrilla, tac, ¿sí? Una empanadita como la que hace Andrea. Entonces, ¿qué pasa? Las neuronas, ¿cómo hacen? Una neurona lo que hace es liberar dopamina, que es la hormona del placer, y la siguiente neurona, la cabeza de la neurona, tiene receptores, y eso va transmitiendo, y así, ¿no es cierto?, uno se siente bien. Pero cuando esa dopamina es liberada en forma excesiva, en forma masiva, produce un daño muy grande. Y ese es el caldo, ¿sí?, de cultivo, y es ahí donde las adicciones producen la destrucción. Usa lo bueno, lo tuerce y lo convierte en malo. Y esa es la causa del pecado. Así es como Satanás usa todo. El sexo lo transforma en pornografía, en adicciones, en adulterio, en fornicación, y entonces lo que debiera producir, ¿cierto?, una alegría extraordinaria se transforma en una maldición terrible. Entonces, la dopamina es clave para la motivación. Entonces, una persona que, tiene propósito de vida, es decir, hoy me hablaba Juancito acerca que están trabajando en la casa, ¿sí? Y estaban, poniendo ya el tanque para el baño, ¿sí? Entonces, ellos, la familia, están con esa dopamina a 1000, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿por qué? Porque están con un propósito. Ahora, ellos tienen tienen ganas de trabajar.
¿Sí? Se levanta temprano y ya ¿qué van a hacer mañana cuando se levanta temprano? Ir a mirar el tanque. Lo primero que hacen, van a ir a mirar el tanque. ¿Por qué? Porque ayer no estaba el tanque, hoy está el tanque, mañana todavía va a tener, le va a dar placer ver el tanque todavía. Produce obviamente placer. ¿En qué sentido placer? Bueno, hay dos formas en las cuales nosotros primariamente teníamos placer y recibíamos dopamina de la buena. ¿Sí? Una de ellas son las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales están no solamente para el placer, sino para la supervivencia. Nosotros hoy estamos aquí, ¿por qué? Porque nuestros padres tenían sexo. Por eso estamos aquí, o si no, no estamos en el horno. Y para poder tener sexo uno tiene que tener motivación. Uno tiene que estar entusiasmado en el negocio. ¿Por qué? Y porque causa placer. Todo lo que causa placer, nuestro cerebro está preparado ¿para qué? Para repetirlo, porque yo me quiero volver a sentir bien. ¿Y eso está bien? Claro que está bien. Por eso estamos hoy acá. La otra manera en que nosotros, digamos, teníamos dopamina de la buena es comida. ¿Sí? Nosotros hoy estamos acá porque nuestros padres comieron. Si ellos no comían, se iban a morir, nosotros no íbamos a vivir. Entonces, ¿por qué? Porque eso estaba preparado para la supervivencia. ¿Sí? Para la supervivencia. Ahora, también para el aprendizaje, lo que le hablaba yo hace un rato, ¿no es cierto?, acerca de que las personas que estudian y aprenden tienen ganas de seguir estudiando. ¿Por qué? Porque produce placer. Hay algunos que nunca alcanzaron a disfrutar y no quieren saber nada de estudiar. ¿Por qué? Porque no trabajaron con motivación y con perseverancia hasta que empiece a darle fruto. ¿Por qué? Porque la mayoría quieren dopamina de la rápida. Entonces no tienen resistencia. Entonces, no, estudiar no, guácala. Y estudiar matemática, física y química, peor todavía. Y para los que nos gusta matemática, física y química, estudiar lengua, historia, psicología. Da, hey. Así es, no es rico. Bien. Entonces, es un poco lo que le explicaba recién, ¿sí? Entonces, activa el sistema de recompensa, entonces me gusta, hay que repetirlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las drogas hackearon el sistema. ¿Qué significa hackearon? Pervirtieron. Entraron virus informáticos en esa liberación y entonces ahora la dopamina que se libera masivamente, ¿qué produce al principio? Euforia. Entonces, a ver, clásico, un muchacho sale a la noche, está con los amigos, toma unos tragos, música fuerte. ¿Cómo se siente? Sí, se siente bien. Le ofrecen unas líneas. Se concentra. ¡Wow! Tiene creatividad porque las primeras experiencias con la droga nos hace sentir muy bien. ¿Por qué? Porque la dopamina te produce, digamos, una sensación de bienestar mucho más alta de la que uno consigue con las otras cosas que hablábamos. Estudiar, digamos, tener un proyecto, estar haciendo algo. Eso te da un nivel de dopamina para el cual nosotros estamos diseñados. Pero estas experiencias te dan un nivel de euforia, de alegría, como de bienestar mucho más alto, pero además, digamos, te dilata los pupilos y uno tiene una concentración mayor. Pero ¿qué pasa? Esos picos después tienen valles, donde al pasar el efecto de la droga uno se siente muy mal. Y entonces, ¿cuál es el recuerdo que tiene? El recuerdo cuando yo estuve re bien, cuando hice esto, aquello, lo otro, y vuelvo otra vez a hacerlo. ¿Sí? Entonces, quiere, digamos, repetir la experiencia y entonces se va transformando en un adicto. Y el problema es que cuando uno llega a la adicción empieza a perder control, por eso es compulsivo. La persona que está en una adicción, no importa si es a una sustancia o si es a una actividad. Por ejemplo, la adicción a robar, ¿cómo se llama? Cleptomanía. Sí, cleptomanía.
¿Y produce bienestar robar? Sí. Da gusto. ¿Por qué da gusto? Y porque ¿sí? Uno se siente re bien, se siente un Tarzán y la mona Chita juntos. Yo no fui adicto al juego, a los juegos de azar, porque por alguna razón le tuve miedo. Yo recuerdo era concejal y trabajaba se hacían carreras de caballo para las cooperadoras de diferentes escuelas. Entonces el Consejo Deliberante autorizaba la carrera, la cantina la ponía la escuela y nosotros íbamos siempre a colaborar. Entonces yo llevaba plata para 2 cervezas. Una para tomar yo y otra para convidar, porque al ser concejal siempre te garreaba. Pagate la cerveza. Entonces llevaba para 2 puntos, ya no tenía más, no tengo más, listo. Pero ¿por qué yo llevaba solamente para 2 cervezas? Porque si yo llevaba más plata, la mesa del pase a mí me tenía un imán. ¿Qué es el pase? Un juego de dados, con 2 dados, ¿no es cierto?, que se juega. Y ahí vos ganás plata enseguida un montón y perdés enseguida un montón también. Así como podés hacerte plata, podés quedarte seco en un ratito. Lo que pasa en los casinos. Entonces, una persona que va al casino, ¿no es cierto?, es decir, se siente eufórico. Y si ganó 1 o 2 veces, ahí lo empernan. La persona que se queda adicto en el casino es porque ganó. Lo que no se da cuenta es que después la cantidad de veces que perdió, pero perdió como en la guerra, mira que al casino le va a ganar. Hay que ser gil. Entonces la persona quiere otra vez esa experiencia, esa dopamina, pero en dosis altas. Ahora, la dopamina, así como es la aliada en nuestros mejores momentos, también es la aliada en las adicciones. Por eso tiene tanto poder. Ahora, a partir de ahora es lo que a mí me llena de gozo y de una admiración a Dios tan extraordinaria. ¿Por qué? Porque Dios diseñó nuestro cerebro de una manera tan extraordinaria que el cerebro siempre va a tratar de protegernos de todas las cosas, entre otras cosas de esta liberación excesiva de dopamina. Un ejemplo que no tiene que ver con, digamos, la dopamina en sí, pero que también entra, vamos a suponer, un atracón con dulce. ¿A quién le gustan los dulces? ¿Le gusta alguno de los dulces? Sí. Dulce de higo con nueces. O dulce de cayota con nueces, dulce de leche con nueces, ¿sí? Torta húmeda, no, guácala, ¿sí? Entonces, dulce de mamón, para los que somos de Formosa, ahí, dulce de mamón, de papaya ese con queso, fundido mixto, espectacular. ¿Qué produce? Dopamina, de la buena. Pero después, ¿qué pasa? En nuestro torrente sanguíneo empieza a haber una concentración muy alta de glucosa. Y eso es dañino. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la gente que tiene problemas de diabetes. ¿Sí? Tiene alta concentración en sangre de glucosa y eso produce un desfasaje extraordinario en muchísimas funciones del cuerpo. Entonces el cerebro dice, no, eso está mal, eso no está bueno. Entonces, a ver, liberación de insulina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Regula, el cerebro regula eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Insulina. ¿Qué hace la insulina? Lo que hace es que ese exceso de glucosa se vaya a depositar en el hígado, en los músculos preferentemente. Y si eso se sigue acumulando, se transforma en grasa. ¿Sí? Y eso es lo que nos produce daño. Entonces, el cerebro siempre va a tratar de reaccionar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una situación que creemos una amenaza, el cerebro dice, no está bien que se sienta así aterrorizado, vamos a tener que darle adrenalina, cortisol, ¿por qué? Porque vas a tener que actuar de alguna manera.
Todo eso sin que nosotros tengamos ni un ápice de voluntad. Nosotros decimos, "Ay, necesito cortisol". No, nosotros tenemos julepe nada más. Sí, es todo lo que tenemos, julepe. Es más, la voluntad ni el pensar, no sabemos ni qué pensar, que quedamos todos duros ahí. No demasiado. Entonces el cerebro va a tratar de todas las maneras, ¿no es cierto?, de protegernos. Ahora, ¿cómo hace con el tema de las drogas? Yo le explicaba hace un ratito que hasta hace no mucho tiempo las drogas solamente entraban por boca, nariz y en forma endovenosa, por las venas. Ahora también entra por los ojos. Entonces, ya sea en las redes, TikTok, ¿sí?, los reels, pornografía, videojuegos, incluso películas, series, ¿sí?, todo eso produce adicción. Entonces está diseñado de tal manera que nosotros quedemos, ¿sí?, con el ojo cuadrado. ¿Por qué? Porque eso produce un daño enorme que vamos a ver. El cerebro sabe que hacernos adictos a la dopamina es malo. ¿Sí? Si nosotros andamos buscando el placer por el placer, eso va a traer consecuencias nefastas, nos va a robar la calidad de vida. Entonces, ¿qué hace el cerebro para protegernos? Primero, acuérdense, ¿cierto?, que una neurona, el axón, acá está la cabeza de la neurona, acá el axón, acá tiene las dendritas, y por ahí le pasa dopamina, mucha dopamina, ¿no es cierto?, cuando nosotros tenemos un atracón con drogas, etc. Entonces, ¿qué hace el cerebro? La primera le sorprende, la segunda ya no le sorprende. Lo que va a tratar de hacer el cerebro la próxima vez es que, digamos, de esta segunda neurona va a tratar de, digamos, esconder esos receptores. Entonces, viene mucha dopamina, pero la próxima neurona no recibe mucha dopamina. ¿Qué le pasa a la persona? Se siente mal. Consumió una línea y no le produjo ni la mitad del efecto anterior. Y la persona que está consumiendo ni cuentas, ni sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Va a consumir más para tener el mismo efecto. Pero fíjense que si nosotros supiéramos que ya nuestra neurona, ya al consumir una, ya no recibe lo mismo, y dice, me está dando la pista, tengo que dejarme de macanear. La segunda cosa que hace es, trabaja en la primera neurona, libera menos dopamina. Una línea, pero ya reacciona, ya no libera tanta dopamina. ¿Qué hace la persona? Sube la dosis. Ustedes van a encontrar que hay personas que tienen mayor tolerancia al alcohol. Uno toma medio vaso y ya revoleando el ojo queda. ¿Estoy seguro que yo escuché bien o no escuché bien? Nadie me va a venir a decir. Medio vaso, pisó el corcho y ya está mamerto. Y hay algunos que pueden tomar media botella de vino y no le entró nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo aumenta la tolerancia. ¿Cómo le llaman? Cultura alcohólica. Mamó, añade. Cultura alcohólica. No, te hiciste tolerante al alcohol, estás en problema. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Somos genios. En vez de decir, bueno, hey, esto me está dando información, tengo que dejarme macanear con esto. ¿Por qué? Porque produce los bajones, tristeza. Esa tristeza lo que hace es que yo quiera salir de la tristeza, entonces le meto otra línea más. Por decir, la cocaína, ¿no es cierto? Pero puede ser, digamos, de mirar más pornografía. Estuve mirando media hora, ahora tengo que mirar 1 hora, o tengo que mirar 2 horas, después para mirar 3 horas. Y uno puede estar mirando 10, 12, 15 horas seguidas pornografía. Y después ya no sabe ni por qué mira. Porque ya ni le produce nada. ¿Por qué? Porque uno satura absolutamente todo. Entonces, ¿qué hace la persona? Deja esa práctica
por un día, 2 días, y como produce el bajón que hace, vuelve otra vez con más entusiasmo. Y se va perpetrando la conducta adictiva. La tercera forma en que el cuerpo, el cerebro reacciona para que nosotros dejemos es el dolor. ¿Por qué? Porque las dosis altas de dopamina nos hace menos pacientes, por lo tanto más irritables, produce aburrimiento, trastorno de la atención, y entonces eso lleva al fracaso en el estudio, por ejemplo, de las relaciones. ¿Cuál es la consecuencia? Dolor del fracaso, para que reaccionemos. Fíjense todo lo que hace el cerebro para que nosotros vivamos como Dios quiere y nosotros andamos tonteando. Algunos son adictos a los malos pensamientos. Siempre están pensando mal. Los pesimistas. Los pesimistas son adictos a la amargura. Y yo experimenté de una manera tan extraordinaria, te lo conté alguna vez también. Yo me separé como a los 25 años, 26 por ahí, y ya tenía como 30. Una tarde de verano, llegué como 8:30, 9 casi de la noche, ya entrando ya a la noche, calor, todo pegajoso, porque Formosa mucha humedad. Y me dijo, van a tomar una cerveza. Entonces, ¿qué fui? Ahí al vecino vendía, fui a comprar una cerveza. Y me acordé de las causas por las cuales yo me separé. Y no me dio rabia, como me daba rabia antes. No me sentí mal. Me molestó que no me sienta mal. ¿Qué hice? Traje mi radiograbador Hitachi, puse mi cassette de las canciones que me hacía acordar a mi primera esposa y me puse a llorar. El famoso caú llorón. Caú cuando te pones borracho, ¿no es cierto? Llorón, bueno, ya se entiende. Entonces uno a veces va y corre hacia la emoción que te hace sentir mal, porque al sentirte mal, la víctima te hace sentir bien, entre comillas. Entonces cuando el corazón de Dios dice que es engañoso más que todas las cosas y perverso, sí, algunos descubrimos, otros tal vez no se dieron cuenta, pero así funcionamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Nos causa dolor. Después de lo que nosotros hicimos mal, nos hace sentir mal. ¿Para qué? Para que paremos. Y no volvemos otra vez a consumir para sentirnos otra vez peor, para volver otra vez. Entonces, ¿cómo está tu paciencia, tu irritabilidad, tu aburrimiento, tu atención? Porque probablemente seas un adicto, una adicta y no te diste cuenta. ¿A qué estás adicto? Nosotros, así como podemos hacer un ídolo de cualquier cosa. Nosotros pensamos que la idolatría es solamente tener una estatua, ¿no es cierto? Tiene todo pintado el ojo, ¿no es cierto? Le prenden vela, le llevan de acá para allá, ¿no es cierto? Y pensamos que es idolatría, ¿sí? Es claro, es obvio que es idolatría. Pero, a ver, hay mujeres que hacen, digamos, un ídolo de su cuerpo. Sí. Algunos de su voz. Ese no es mi caso, nunca voy a tener ese problema. Yo canto fiero. Obviamente que no voy a ser, digamos, un ídolo de mi cuerpo, claro, porque con este físico ¿a quién le voy a joder? Yo estoy protegido de muchas cosas. Pero hermanos queridos, nosotros podemos hacer ídolos. ¿Qué es lo que te hace sentir infeliz cuando no tenés? Ese puede ser tu ídolo. Y ese puede ser una adicción también. ¿Qué hacemos? El problema nosotros que tenemos en nuestra sociedad hoy, por eso esta sociedad es la que, digamos, como nunca en la historia las adicciones se fueron así exponencialmente, se dispararon exponencialmente. Antes nosotros no podíamos ser adictos a las pantallas cuando éramos chicos, pues no había. Teníamos televisor en blanco y negro con una antena, ¿no es cierto?, que tenía que estar nublado y sin viento para que se vea un poquito más, si no era todo lluvia, y nosotros teníamos que andar adivinando qué es lo que pasaba entre la lluvia ahí, y nosotros estábamos prendidos como indio en moto ahí, pero
No veíamos casi nada, o sea que no había forma. No se entendía nada, así que vos te ibas a jugar, a correr, le robaba gallina al vecino. No, eso no hacíamos. Entonces, decir, era más difícil, pero después cuando llega la televisión en color y comienza, ¿no es cierto?, a perfeccionarse todas esas cosas, cuando llegan los videojuegos, cuando llegan las videos caseteras y después llega, ¿no es cierto?, este asunto de las computadoras y los celulares, claro, las adicciones que entran por los ojos. Por eso hay adolescentes que están encerrados todo el tiempo en su pieza, no salen de su pieza. ¿Cómo es la característica de un chico, una chica que está encerrado en su pieza? Argel, antipático, ¿sí? Contestón, caprichoso, sucio. ¿Por qué? Porque ¿quién no tiene ganas? No tiene ganas de nada, están déspotas. ¿Por qué? Porque quiere que le prepare la comida, que le lave la ropa, que le dé todos los gustos, ¿no es cierto? No quiere hacer nada. Entonces, hoy ser un adicto es mucho más fácil que en cualquier otro tiempo. Entonces, ¿qué pasa con una persona que está queriendo salir de eso? Le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque está todo disponible, todo a la mano. Y si uno no tiene la pornografía en la pantalla, vos salís a la calle y ves pornografía. ¿Por qué? Porque las chicas se visten de tal manera, ¿no es cierto?, que muestran más de lo que, digamos, ocultan. Y hasta aún cuando ocultan, están mostrando. Uno va caminando, una calza medio transparente y se nota la tanguita. Imagínate, nosotros los varones no tenemos que explicar nada. Ya nosotros tenemos toda la película ahí. ¿Sí? Y las chicas que hacen cuando se sacan selfie. Acá, selfie. ¿Sí? Entonces, decir, hoy está a la mano. Es más, está aprobado, entre comillas. Entonces, hoy podemos ya no consumir por placer, como fue al principio. Ahora consumimos para aplacar el dolor. Significa ya situaciones más profundas. Cuando la persona está consumiendo por placer, es más fácil sacarle, pero cuando ya está consumiendo por dolor, ya es mucho más profundo. Ya le va a costar lágrimas, sudor, ¿cómo era? Lágrimas, sudor y no me acuerdo qué más era. Sangre, sudor y lágrimas, ahí estaba, sangre, sudor y lágrimas. El cerebro hace todas estas cosas para protegernos. Y nosotros le hacemos la contra. Ahora, ¿entienden por qué los adictos les cuesta tanto salir? ¿Y por qué es importante saber eso? Uno, para tratar nuestras adicciones, pero para ayudar a los otros también. Necesitamos ser entendidos. Nosotros no vamos a ayudarle a otro, a un adicto, diciendo, pero, ¿cómo? No, eso no le sirve. Porque no es que le entra por un oído y le sale por otro, no le entra directamente. ¿Por qué? Porque no tienes receptores para poder pensar. Porque una de las cosas que hace la adicción es te roba la capacidad, te quita el trabajo que hace la corteza prefrontal, que es lo que te da toda la otra clase de vida, te anula eso. Entonces uno tiene esperanza. El diablo sabe hacer las cosas de una manera extraordinaria. Por eso es que tenemos que cuidarnos demasiado. Y con esta última vamos a ir tratando de terminar esta parte, así que nos quedará la otra. Nosotros vivimos en una sociedad que es intolerante al dolor. Posmodernidad es eso. ¿Qué es lo que hizo posmodernidad? No el sufrimiento. No. Por eso en el colegio, ¿qué nos decían? No, a los chicos no hay que darle mucho para estudiar en la casa, porque después Dios te lloran en la casa. Nosotros tenemos que enseñarle química física con solvente indoloro. No existe eso.
Química, física y matemática para hacerle doler, es para hacerle sufrir. Para eso está esa materia. Pero ese sufrimiento es lo que le hace que la persona sea más inteligente. Le hace que esa persona pueda entender cosas complejas y se pone contenta porque entiende cosas complejas. Porque, a ver, alguien que saca un 8 en plástica, ¿con quién te vas a ir a mandar la parte con un 8 en plástica? Pero con un 8 en matemática es otra historia. Vos con un 8 en matemática le podés pedir plata a la mamá. Con un 8 en plástica, te mira así encima de tu dibujo es fiero. De lástima te pone la profesora. Pues las profesoras de plástica son todo enamoradiza, ellas son todo, ay, ellas los pastelitos. No, los pastelitos no, la mariposita, el pastelito no vuela, ¿cierto? La mariposita es así. Y dice, ay, pero él le procura 8, te pone así. Son todas románticas. Arte, ella está bien. Y en cambio nosotros los profesores de matemática, física y química ya tenemos cara de Drácula, ya sí los colmillos de nuevo. Queremos mordernos. Entonces, ¿qué pasa? En esta sociedad no queremos, entonces, no, vamos a darle los recuperatorios. Recuperatorio empezó, ¿saben cuándo empezó el recuperatorio? Fin de la década del 80. Antes vos salías mal y andás a llorarle a la Magoya, a pelarse. Saliste mal, andá, ya le repetiste, chao. ¿Sí? Ahora no, tenés que darle, ¿por qué? Porque si no se va a traumar. Sí, se va a traumar. ¿Sabe qué es lo que le trauma a la criatura, ¿no es cierto? Al adolescente, ¿no es cierto? El facilismo. Mira que mi mamá decía, te va a traumar, encima que sacaste un 4 te chicotea en la casa. Sí, si no te alcanzó con ese dolor yo te voy a completar, decía mamá. Entonces vivimos en una sociedad que es intolerante al dolor. No, por eso el eufemismo. Sí. Entonces empezamos a disfrazar las cosas. Entonces nos decimos nuestro hijo es drogadicto. No, él tiene un problema. No, él también tiene ese problemita. No queremos mencionar la droga. Pero él es bueno en el fondo, sí, ya en el fondo de la casa, ya al otro lado. Allá contra el cerro, en el fondo. A ver, ¿cómo va a ser bueno uno que se droga? O sea, uno que se droga no es bueno, es malo. ¿Por qué? Porque está atentando contra su vida y está complicando la vida de su familia. ¿Dónde está lo bueno? Es como decíamos, vio que cuando estaba el Señor crucificado había 2 ladrones. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno era el ladrón bueno y el otro el ladrón malo. A ver, cuando te roban, a ver, ¿cuál de los que te roban son buenos? Los 2 eran malísimos, no se arrepintió y el otro no, pero los 2 eran re malos. Pero vivimos disfrazando. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar el dolor. Por eso la gente tiene problema con el duelo. Porque no quiere sufrir, entonces pelea porque no quiere aceptar la realidad. Entonces vivimos con una sociedad que el diablo nos engañó para decirnos que no, lo que te edifica, no, eso es malo. Vos tenés que vivir sin dolor. ¿Dónde existe esa vida? Porque Alicia y el País de la Maravilla no es cierto, ¿eh? Por las dudas, si alguno dice, no, para los que están mirando, eso es un cuento. La vida real es con mucho dolor. En el mundo tendrán aflicción. ¿Sí? Y el problema de una iglesia que está adaptado al mundo. Por eso tenemos creyentes flojos, creyentes de cristal, que cuando vos le decís tenés que santificarte, allá legalismo. Dios conoce mi corazón, entonces puede hacer cualquier cosa. Creyentes que no dan la talla, que dan lástima, que dan pena, dan vergüenza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos no le podés poner regla porque todos son sensibles. Vos no le podés hablar un día medio pesadito porque no, eso ya se va, ya no vuelve porque quiere. ¿Sí? Pero ellos, los demás pueden decir cualquier cosa, pero nadie le puede decir nada. Pero cuando alguien le... No. ¿Sí? Entonces, una iglesia mundana. Por eso dentro de los creyentes no hay mucha gente que se destaca en el estudio. No hay muchos creyentes que se destacan en el estudio. Daría vergüenza, tiene que darnos vergüenza. Matrimonio, a ver, un divorcio, una separación dentro de los cristianos es absolutamente una tragedia que no se tendría ni que concebir siquiera.
Cuando los dos son creyentes, cuando uno no es creyente, bueno, no le puede, al ciego no le puede, digamos, andar, culpándole que no ve. Pero cuando los dos son creyentes, ¿por qué se separan? Porque uno dejó de ser creyente y es un incrédulo. Y a veces el otro le acompaña. Porque yo no puedo soportar. ¿Hasta cuándo tengo que soportar? Eso es para los de la otra iglesia. Bueno, acá no pasa eso. Cristianos nómades. El pastor Vladimir es muy agresivo. Decía creyente golondrina. ¿Sí? Sí, bueno, pero él es cordobés, él es agresivo. Claro, porque acá hay creyentes nómades. Y hermanos queridos, muchos creyentes son nómades. ¿Por qué? Porque no saben sufrir. Pero muchas veces porque nosotros los pastores le colaboramos de una manera muy buena. ¿Por qué? Porque somos ásperos, desubicados, no preparados, déspotas. Y creemos que porque somos pastores, un poco más que tienen que tenderme una alfombra roja aquí. O sea, pastores que hacen cualquier verdura. Bueno, y así también es su congregación, obviamente. Y hay algunos que yo les felicito cuando salen. Sí. Cuando dicen, mira, está pasando ese mirar rajada ahí. ¿Y a dónde voy a ir? ¿A hablar con el Espíritu Santo? Sí. Pero eso hace, ¿no es cierto?, el vivir en una sociedad así y nosotros como iglesia no estamos dando la talla. A ver, hermanos queridos, yo sé que esto no va a decir, qué hermoso. Hoy no me van a aplaudir, estoy seguro. Pero si no hablamos de estas cosas, nosotros no vamos a cambiar de vida. Si nosotros queremos una vida de alta calidad, tenemos que dar la talla. Tenemos que ser inofendible. Inofendible, porque el que se ofende pierde los estribos, pierde la capacidad de pensar y se transforma en alguien como un animal que por instinto actúa. Ahora, ser inofendibles, claro, hay que pagar el precio. Yo tengo que dejar de mirar menos esto, tengo que dejar de consumir menos esto, tengo que empezar a leer más de esto, tengo que empezar a leer más de otras cosas, tengo que exponerme, ¿no es cierto?, a gente que predica la palabra y te dice las cosas como son, no como uno quisiera que sea. Sí, es duro ese asunto, pero a ver, cualquier persona que haya tenido éxito en algún área, ustedes le van a encontrar de que detrás de esa persona que tiene éxito hoy hay una historia de sufrimiento, una historia de haberse comido, ¿no es cierto?, muchas cosas que no le gustó. ¿Y por qué siguió? Y porque valía la pena seguir. Si no, pregúntele a Andrea si no valió la pena haberse comido todo y por ahí se come alguna todavía. Hermanos queridos, nosotros tenemos que saber que el dolor, ¿sí?, es algo que Dios puso en nuestro sistema nervioso. ¿Para qué? Para nosotros prepararnos para ser de un todoterreno. ¿Sí? Gente que no lo detiene nadie. No hay diablo que le va a detener a un creyente que no se ofende. ¿Con qué le va a agarrar al diablo? ¿Con qué? No tiene cómo, no le entra agua por ningún lado, no le entra tierra por ninguna parte. Pero claro, eso duele. Ser creyente de alta calidad duele. Porque usted tiene que resignar muchas cosas que le dan placer. Pero resulta que cuando vive una vida de alto nivel, cuando usted puede enfrentar las circunstancias y mantenerse bien a pesar de las pérdidas de la vida, esa tiene una dopamina de alta calidad. De la buena, esa que te sostiene y que uno es de inspiración para otro. Pero hay que pagar el precio para eso. Y no es fácil. ¿Pero vale la pena? Totalmente. ¿Cómo enfrentamos esa realidad? Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. ¿Querés dopamina de la buena? Primero, reino de Dios. Te entregas. Decís, sí, Señor, yo me humillo. Sí, como tú quieras, Señor. ¿Qué hay que hacer? Sí, Señor, yo voy a hacer. Pero ¿te que perdonar mucho? Sí, yo voy a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. No, 7 veces, Señor, no, 70 veces 7. O sea, perdonar siempre. Claro, porque el que perdona siempre, ¿qué pasa? Vuela alto. No es que vuela alto, ¿viste? Cuando te mueres dice vuela alto, es el que murió. Una moña, pero ¿qué va a volar alto? Ese no vuela nada, ¿sí? Entonces, decir,
¿Qué dice Mateo 11:28? Vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, yo les haré descansar. Entonces no aguantamos el dolor que hacemos, nos vamos al Señor, Él nos va a hacer descansar. ¿Qué dice? Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Por qué nosotros nos sentimos mal? Porque somos orgullosos. La medida de nuestro sentirnos mal es la medida de nuestro orgullo. ¿Por qué a mí? Yo. Orgullo. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Entonces dice, lleven mi yugo y aprendan de mí. Soy manso, humilde, y hallarán descanso para el alma. ¿Qué es un alma descansada? Un alma que está bien, aunque le pasen las cosas que no le gusta. ¿Por qué? Porque sabe que eso es temporal, eso va a pasar, después viene un nuevo tiempo. Pero la persona orgullosa está en un tiempo mal y cree que siempre va a ser mal, va a morir mal. ¿Le pasó a usted que está en un problema y parece que ese problema va a durar para siempre? Y no pasa. Entonces, Romanos 8:18, ¿qué dice? Los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? En esta vida y en la otra ni que te cuento. Entonces el sufrimiento de hoy es gloria para mañana. ¿Por qué? Porque es músculo en serio. Esos ñatos que se van al gimnasio, no sé, tienen un músculo, le tocas y parece que tiene todo hierro, parece eso desgraciado. ¿Por qué son desgraciados? Porque yo no tengo. Envidioso. Entonces, decir, pero esos tipos cuando empiezan, llega un momento en que se les rompe la fibra del músculo y entonces cuando se vuelve a conectar empieza a tener otro tamaño. Después se vuelve a romper y toma otro tamaño. Claro, después para tener esos músculos sufrieron un montón, pero pregúntenle si no se sienten bien. Claro, se sienten re bien, pero para eso tuvo que sufrir. Pero ¿y cuándo se sienten bien? En esta vida se sienten bien. Y en la otra también, obviamente. ¿Sí? Romanos 8:28 es lo que estuvimos tratando. Para aquel que ama a Dios, todo le ayuda bien, incluidas las cosas malas que te pasan, le ayuda bien. Cuando te abstenés de esa dopamina barata de este mundo y empezás a perseguir la dopamina del cielo. Entonces, Romanos 12:1 y 2, ¿sí? Para poder nosotros disfrutar cómo enfrentamos este asunto de ser un diferente y no tener que andar dependiendo de la dopamina de este mundo. ¿Sí? Tenemos que ser sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro culto racional. ¿Y qué tenemos que hacer? Renovar el espíritu de nuestra mente, cambiar la manera de pensar. Porque si nosotros seguimos pensando que si tener plata me va a hacer feliz, estoy en el horno. ¿Por qué? Porque cuando tengas 100, vas a querer tener 110, y cuando tengas 110 vas a querer tener 120. Nunca te vas a saciar de plata. Si vas a querer mirar pornografía, nunca te vas a saciar de ver pornografía. El ojo nunca se sacia de ver, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, 2 de Corintios 7:1, ¿qué dice? Por tanto, teniendo tales promesas de una vida diferente, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos. Santificarnos. ¿Qué significa santificarnos? Seguir a Dios y no al mundo. ¿Qué te ofrece este mundo para ser feliz? Dopamina barata. Tener plata, poder comprar cosas, tener un cuerpo lindo, ¿sí? Tener juventud. ¿Sí? ¿Qué más? Que toda tu casa esté bien. ¿Cómo vas a hacer con eso? No se logra con esas cosas. Nosotros podemos tener una linda casa, pero nuestra vida, si no tiene calidad, es no aburrido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprar más cosas. ¿Sí? Y nos va a pasar como el tanque de Juan. ¿Sí? Mañana va el tanque, pasado va el tanque, dentro de 2 semanas ni el bolillo le va al tanque, ni se va a saber, no se va a olvidar que está el tanque arriba. Yo hace cuánto que me olvidé que el tanque que pusimos, pero el primero cuando pusimos el tanque, dile, mira el tanque, qué lindo. Y por último, hermanos queridos, si no sufrimos la santificación, vamos a sufrir las consecuencias de la destrucción. O sea que vamos a sufrir. No hay forma. No hay forma de evitar el sufrimiento, no hay forma de evitar el dolor en este mundo. Vamos a tener dolor, tenemos que elegir quién nos va a hacer doler. Si nosotros vamos a seguir haciendo que el mundo que nos hizo doler nos siga haciendo doler, bueno, es suicidio en cuota. Y va a llegar un momento que vas a querer suicidarte de hacer saldo ya total. Una colgada, chao la chicharra.
te va al infierno. Viviste un infierno acá y te va a comprar otro infierno. Ese hay que ser gil de estopa. No. Ya es demasiado con lo que sufrimos acá ya. Para venir a comprar sufrimiento para mañana. No. Y le dice a alguien que estuvo así de suicidarse. No es que yo acá me estoy haciendo lindo porque, la gente... No, yo sé lo que significa eso. Uno no ve. Uno pierde, no tiene noción de nada. Entonces hay que huir porque un día el diablo te puede llevar a ese borde. Y vos no sabés si vas a resistir. Vos no vas a saber si te va a pasar lo mismo que me pasó a mí para volverme del mismo abismo. Entonces trabajemos. ¿Vas a sufrir la santificación? Como perro va a sufrir. Pero ¿qué vale la pena, caramba? ¡A la miércoles! Sí vale la pena. Vale la pena pelear esta buena batalla. Vale la pena sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene gloriosa recompensa. Una vida extraordinaria, una vida de exportación, una vida de influencia, una vida, digamos, de inspiración para otros. Eso es tener sentido tu vida. Y si tienes que perder lo que estás perdiendo para que cambie la bocha, bienvenida a las pérdidas. Hermanos queridos, desde el 2020 hasta hace unos meses atrás, el fin de año, nosotros perdimos más de 25 millones de pesos. Nos estafaron. Sí. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que descubrimos? Que eso no nos va a robar a nosotros nuestro gozo. O sea que el diablo fuiste. ¿Te llevaste lo que al fin? Yo algún día voy a perder. Me voy a ir de este mundo y no me va a servir de nada eso. Cuanto menos apego a este mundo tengo, puedo vivir más feliz y disfrutar. Entonces, ¿qué disfruto? Lo que tenemos. Disfruto lo que tenemos. Y le sacamos el jugo. Ahora podemos hacer cosas que nosotros ni pensamos que podía hacer. Hermanos, eso significa ser libres de este mundo para vivir la vida de Dios. Amén.